Bien, muchas gracias, Beatriz. Mucha actividad a nivel parlamentario con la presencia allí de los ministros. Bueno, es con muchísimo placer que vamos a recibir a partir de este momento a Inés Hernández y Belén Peñeirúa. ¿Cómo les va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bienvenidas. Bueno, integran una organización bien interesante, Un Hijo No Tiene Precio, se llama, a propósito, bueno, de las dificultades que se atraviesan en este país para lograr la fertilidad. Ustedes saben que son mecanismos muy costosos y bueno, ya hace mucho tiempo que vienen trabajando en torno a esto. En primer lugar, está bueno contarle a la gente de qué va justamente Un Niño No Tiene Precio. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue juntarnos, como somos varias pacientes y expacientes, estamos como intentando que nos escuchen y poder tener un lugar ahí, intentando pedir el copago cero para los tratamientos de reproducción humana de alta complejidad, que son los que cubre el Fondo Nacional de Recursos. Porque estamos, o sea, además de haberlo experimentado nosotras, estamos en contacto constante con diferentes pacientes que nos llegan historias de todos lados de que no pueden pagar, de que no pueden acceder, o además de todo lo que implica los tratamientos, el estrés que suma todo lo económico. Claro. Entonces, bueno, estamos acá como un poco representando, pero hay toda una movida atrás. ¿Sí? ¿Y qué receptividad han tenido? No, todavía no. Todavía no. Todavía nada. No, ya pedimos reunión con la ministra de Salud Pública, pero todavía no hemos tenido respuesta. Pero bueno, estamos intentando mover un poco y concientizar porque es un tema que no se habla mucho. Entonces, bueno, la idea es poder contar y que... Belén, hasta ahora, ¿qué es lo que hay? ¿A qué se puede acceder en materia de copago? ¿Quiénes pueden y qué tratamientos? Así bueno, como una línea de base que la gente tenga bien claro. Bueno, en el año 2013 surge lo que es la Ley de Reproducción Humana Asistida y en el 2015 surge el decreto reglamentario. La ley habla de una cobertura total o parcial de los tratamientos de reproducción asistida y en el decreto del 2015 lo que se hace es hacerlo de forma parcial con franjas de copagos que van a depender de los ingresos nominales de la mujer o de la pareja del año anterior. Entonces esto hace que los copagos realmente sean a veces muy costosos porque son por franjas por supuesto, de sueldos nominales que no son reales en nosotros, por supuesto, pacientes que pagamos medicamentos, operaciones, etcétera. Y, por ejemplo, para un copago cero hay diferentes franjas. Está el copago cero, que es anda unos 60.000 pesos más o menos nominales entre la mujer y la pareja. Si ganamos menos de eso, es copago cero. Si ganas entre 60 y 120, aproximadamente, esos son los números, es un 25%. Esto significa que pagas aproximadamente unos 83.000 pesos. Y así sucesivamente. Hay copago 25, 50, 75 y 85. ¿No? O sea que en promedio, más o menos, porque la mayoría de los salarios, ¿no?, que acceden es de clase media. El 65% de nuestros pacientes tienen copago entre 25 y 50. O sea, son mujeres o parejas que ganan unos 48.000 pesos reales, porque cuando uno habla de lo nominal, no, uno dice 60.000 nominales. Bueno, ¿cuánto es? Aproximadamente 45, 48.000 pesos en la mano. Cuando una mujer cobra eso, 48.000, tiene que pagar 83. Lo cual hace que esto sea muy difícil. ¿83 por un intento o por más de un intento? Es un intento y además cada intento de Fondo Nacional de Recursos tiene muchos copagos. Esto es muy complejo de entender, voy a tratar de hacerlo lo más a tierra posible. El Fondo Nacional de Recursos cubre 3 intentos de ciclo completo. El ciclo completo es la estimulación ovárica, la extracción de los ovocitos y 3 transferencias. Pero este copago primario que nosotros hacemos es para la estimulación, la extracción y una transferencia en fresco. ¿Qué significa transferencia en fresco? Cuando nosotros transferimos en el mismo ciclo en que estimulamos. Si hay que hacer una transferencia en diferido, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que hacer una transferencia en diferido. ¿Por qué? Porque yo tengo ovarios poliquísticos, esto hace que tenga muchos folículos y que mi cuerpo no esté preparado para recibir el embrión en el mismo ciclo en que a mí me estimularon. Entonces tuvieron que congelar todos los embriones y transferir en un ciclo siguiente. Entonces yo tuve que pagar 150.000 pesos de copago inicial y después al mes siguiente tuve que pagar 50.000 pesos más porque era la transferencia en diferido. Entonces yo pagué 200.000 pesos de primer intento aún sin transferir el embrión. Claro. ¿No? Eso me significó un primer embrión, que fue mi primer aborto espontáneo, y para poder transferir los embriones que yo tenía congelados, tenía que pagar otros 50.000 pesos. O sea que ese primer intento en realidad para mí tuvo 3 copagos. El inicial y 2 más.
Y eso 3 veces. Claro, la mayoría de los tratamientos además lleva más de una acción, ¿no? Por o sea, no se resuelven en el primer intento. No, y además, antes de hacer el tratamiento en sí, llegás a un diagnóstico de infertilidad y eso te lleva también miles de estudios previos que los médicos te mandan para acá, para allá, estudios genéticos, todo, que también tenés que ir pagando. O sea, no es que, no puedo, no quedo embarazada, entonces voy directo a la fertilización y es solo eso lo que tengo que pagar. Ya venís de varios pagos. Que eso ponele que, bueno, que es algo que todo el mundo capaz que lo tiene que hacer. Pero lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando ahora es que el tratamiento en sí tenga copago cero. Porque además el copago cero no implica que nosotros no tengamos gastos para nuestros tratamientos, ¿no? Tenemos muchísimos gastos. Desde, por ejemplo, una mujer que tiene trompas obstruidas tiene que hacerse una laparoscopía para poder sacarse las trompas, ¿no? Hablándolo de forma criolla. Esto a veces en las mutualistas sale 30.000 pesos, 40.000 pesos. Entonces una mujer tiene que pagar 30.000 pesos para poder acceder al Fondo Nacional de Recursos, para poder hacer su tratamiento de fertilización, que es la única manera en que puede tener hijos. O sea, esta mujer que tiene trompas obstruidas no puede tener hijos de forma espontánea. Entonces, la única forma en que puede tener hijos es la fertilización in vitro. Quienes atienden en salud pública tienen las mismas dificultades porque los copagos ahí tienen diferencias. No, ¿Es lo todo mismo? eso a través del Fondo Nacional de Recursos, no importa dónde te atiendas. O sea, ACE o mutualista hace lo mismo. La ley lo que prevé es que baja complejidad sea a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea, hace los mutualistas. Que es muy poco, discúlpame, lo de baja complejidad es muy poco lo que termina abarcando el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Bueno, hay muchísima baja complejidad, sobre todo porque el Fondo Nacional de Recursos es una exigencia más, ¿no? O sea, haber pasado en caso de que lo amerite, salvo que esto, ¿no? Que tengamos trompas obstruidas, entonces no hay forma de hacer baja complejidad, directamente es alta complejidad. Pero, por ejemplo, hay muchísimas mujeres y parejas que primero tienen que acceder a lo de baja complejidad, hacer 3 intentos de baja complejidad para poder acceder al Fondo Nacional de Recursos, porque además, en la mayoría de los casos, es una exigencia. Sí, en mi caso, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿En tu caso fue así? Claro, yo tuve que hacer... O sea, tuve 3 abortos espontáneos, después de ahí pasé a hacer tratamientos, hice 3 inseminaciones artificiales, ya sabiendo que el destino final seguramente era la fertilización, pero como era un requisito del Fondo Nacional de Recursos, tuve que ir a hacer 3 inseminaciones, no quedé embarazada y recién ahí pasé. Es un desgaste importante. Sí, claro. Sí, un desgaste físico, emocional y también económico, ¿no? Porque uno tiene que faltar al trabajo o salir antes, muchos días. Todo eso, y a las chicas del interior, además de todo eso, se les suma que tienen que venir del interior, viajar, faltar al trabajo, más días quizás. Porque todos los gastos, porque todo está como más ahí va. ¿Qué plan de trabajo tienen entonces para promover esta iniciativa que tienen del copago cero? Y bueno, ahora estamos intentando, o sea, visibilizar todo esto y bueno, intentando que nos escuche el Ministerio de Salud Pública. Pero la idea nuestra, el objetivo es que vaya por la vía del decreto, que es más simple y que no es necesario hacer un cambio de ninguna ley ni nada. Lo que necesitamos es que saquen un decreto que diga que el copago es cero para incluir a los tratamientos de alta complejidad en una de las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos sin copagos como todas las demás, que es la única que tiene copagos. O sea, es la única prestación que tiene copagos en el Fondo Nacional de Recursos. Cuando ya está, ya está el concepto de que la esterilidad es una enfermedad, de que el Fondo Nacional de Recursos lo cubre, está todo. Lo único que falta es no cobrar por eso, digamos. Pero ¿cuántas solicitudes hay a 12 años ya de la ley, ¿no? ¿Cuántas solicitudes se contabilizan por año? Hay unas 600 solicitudes al año, pero en realidad se efectivizan 450, 500 tal vez por año. Se pensaba en aquel momento, 2013, que iban a haber 1.800 solicitudes por año. Por eso es que se pusieron copagos, para que no existieran las listas de espera y sobre todo a nivel más médico y profesional, de poder cuidar de que la calidad de los tratamientos sea la misma que de forma particular o que porque vengan muchas pacientes esto no disminuya, ¿no? Eso, por suerte, lo hemos hablado mucho con INE, o sea, tenemos 12 años que creo que nos dan un ejemplo de que esto no ha sucedido. Tenemos las tasas de éxito más altas de Latinoamérica, esto no lo digo yo, lo dice la Red Lara, ¿no? Tenemos muy buenas tasas de éxito de embarazo en las pacientes, entonces creo que en realidad lo que falta es poder concientizar de que la esterilidad es una enfermedad, es una condición que no te permite tener hijos de forma espontánea.
Es una enfermedad del aparato reproductor, femenino o masculino, así como cualquier otra enfermedad, y que sea la única prestación del fondo que tenga copagos, ya a esta altura es un poco ridículo, ¿no? Creo que es, como digo siempre, es al revés. Las pacientes no deberían explicar por qué hay que ser copago cero. El Ministerio de Salud Pública debería explicar por qué la prestación tiene copagos, ¿no? Esto debería ser como al revés. Sí, ¿no? Un país donde tiene la natalidad afectada, ¿no? Además. Sí, además siempre se habla como de disminuir los copagos, ¿no? Y yo solo he hablado en estas últimas semanas de disminuir los copagos. Y eso realmente no es suficiente. No es suficiente disminuir los copagos, no es suficiente que de 83.000 pesos pasemos a pagar 60. Sigue siendo inaccesible. Entonces lo que queremos es un acceso a la reproducción humana asistida. No queremos disminuir los copagos y que este tema quede laudado. Necesitamos que se reflexione verdaderamente. Las señales que ha dado el nuevo gobierno son en esta dirección, ¿no? Sí. La de disminuir los copagos. Sí. Le escuchábamos a Brioso el otro día que era un tema que posiblemente la administración iba a... Bueno, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con poder saldar un tema como de forma rápida. Esa parece como la impresión, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos como pacientes es que el tema realmente se ponga sobre la mesa, que podamos reflexionar sobre estos tratamientos, que podamos reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país. De 40% de las pacientes que presentan carpeta no pueden iniciar porque no pueden pagarlo. Hoy hay mujeres que nos escriben todos los días porque abandonan sus tratamientos, porque ya, hoy lo veníamos hablando de una paciente que nos mandó un mensaje ayer que decía: gasté todos mis ahorros de 14 años de pareja en todos los intentos de fertilización y quedé sin tener un hijo en casa. Entonces, esto no puede pasar. No podemos estar hablando de que una paciente de Tacuarembó haya tenido que abandonar porque no tiene plata para pagar un hijo. Esto no puede pasar. Y no puedo tener yo hijos en casa porque los pude pagar. O Inés porque los pudo pagar. Necesitamos todos el acceso a la reproducción asistida como corresponde. Claro, no va el que quiere a la reproducción asistida. Si vas, o sea, es porque realmente, o sea, es una enfermedad, necesitas ir a eso, nadie va voluntariamente. Sí. ¿Qué pasa con todo el proceso, toda la burocracia que conlleva eso de presentar carpetas, pasar por diferentes procesos? También hay iniciativa de mejorar o facilitar un poco los trámites. Bueno, no hemos hablado mucho de eso. La realidad es que para presentar una carpeta sí es verdad que se necesitan de muchos estudios que son necesarios además para poder justamente pensar en, bueno, qué tipo de tratamiento necesitan, porque esto es como, bueno, bien personalizado, ¿no? O sea, no todos necesitamos lo mismo de la reproducción asistida. Por suerte la reproducción asistida en la ciencia ha avanzado muchísimo y tenemos diferentes formas de fecundar el óvulo y el esperma, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver qué necesita cada paciente y cada pareja. Y dependiendo de eso va a depender mucho de los estudios, ¿no? De que haya un factor masculino o no haya, que haya trompas obstruidas o no, que sea por una baja reserva, que sea... Hay que ver un poco las causas que han llevado a la infertilidad, que son obviamente más médicas y ojalá que, como digo yo, los médicos también... apoyan muchísimo esta iniciativa, porque no es que los médicos dicen no queremos, al revés. Toda la sociedad uruguaya de reproducción humana y todos los médicos están apoyándonos muchísimo porque entienden que esto es una necesidad que tenemos hoy en nuestro país. En el caso de ustedes, y ya sobre el final, ¿tuvieron o pidieron o les ofrecieron algún tipo de acompañamiento psicológico para hacer frente justamente a todo esto, que sabiendo el tiempo que pierden, la plata que pierden y la posibilidad que incluso no se pueda llegar a buen camino? Bueno, a mí no. ¿No? La verdad, me enteré después, cuando ya estaba como con todos estos temas, que ya había tenido hijos, que en realidad por el Fondo Nacional de Recursos tenés el derecho a una consulta. Una consulta sola. Pero por lo menos eso no, tampoco. O sea, no me enteré directamente. Y era lo que veníamos hablando también, como el impacto que tiene todo esto en la salud mental. Claro. Que en realidad, bueno, Belén me decía que sí, que es un gran número de pacientes que terminan con algún tema, claro, de salud mental, tomando medicación, yendo al psiquiatra, porque son cosas que, aparte, te lo tenés que... Muchas veces te lo guardás, porque no es algo que andás contando por todo a todo el mundo, entonces es bastante fuerte. ¿Y en tu caso, Belén? Tampoco. En mi caso tampoco. Yo tuve casi 4 años en proceso de reproducción. En ninguno de los 4 años se me habló de la posibilidad de un apoyo psicológico. Sí, por supuesto que siempre el, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Y eso sí, pero no el apoyo psicológico. Creo que es algo que debería estar. Yo soy psicóloga, me especializo en esto, justamente a causa de haber sido expaciente y haber entendido
que la salud mental en estos procesos es fundamental y que el acompañamiento cambia la vivencia completamente y la información sobre todo, ¿no? Yo siempre digo, la información para mí es el ansiolítico más natural y mejor que tenemos en estos procesos, porque lo que falta es mucha información. Entonces a veces es necesario, sí, el apoyo psicológico es fundamental. Belén Inés, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.